mismo, sabemos que es el Señor el que habla, no es uno, es su palabra la que sabemos que va a mover los corazones y va a penetrar como una espada de dos filos. No son mis argumentos, no es mi sabiduría, sino es su palabra. Entonces, primero pedir fidelidad, y le he rogado al Señor que me dé fidelidad a lo que Él habla en su palabra. Antes de empezar, quisiera hacer una ilustración. Hemos empezado una serie de temas, algunos un poquito más complejos que otros, acerca de conociendo al Dios de la Biblia, conociendo al Dios Santo. Permítame ilustrar es como un niño pequeñito de 3 años, creció con su mamá, su papá falleció en un accidente trabajando, su papá era arquitecto, era escritor, y su mamá, conforme va creciendo, 4, 5, 6 años, le va platicando acerca de cómo era su papá, cómo se esforzaba, cómo trabajaba, cómo buscaba su bienestar, cómo realmente era una persona digna de admiración. Y no solo eso, era un gran escritor, hacía obras magistrales. Conforme él va creciendo, 7, 8 años, va viendo que realmente era muy sabio su papá. No solo eso, era un arquitecto, van a la ciudad y sus familiares le siguen mostrando cosas que su papá hizo. Una torre, un edificio, mira, ese lo hizo tu papá, mira, este lo hizo tu papá, mira, eso lo diseñó tu papá. ¿Cómo creen que estaría el corazón de ese niño? Realmente admirando a su papá, ¿sí, no? Pues cuánto más nosotros, hermanos, al conocer al Dios inconmensurable de la Biblia, un Dios infinito que ha creado los cielos y la tierra, y que nosotros poco a poco, y Él se ha revelado en su palabra, y nosotros conociéndolo, cuánto más nuestro corazón no se debe volcar en alabanza y gratitud a nuestro Rey soberano. Esta serie de temas, conociendo a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios que yo me imagino y lo tocó el pastor la semana pasada, sino un Dios que, como vamos a ver a lo largo de estas semanas, es un Dios trino, un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios inmutable, un Dios sabio, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios que es trascendente, justo, bueno, fiel, misericordioso, lleno de amor, que es soberano. Aquí tengo que mencionar que hay algunas de estas aguas que son muy profundas. Miren, el conocerle es como cuando alguien va al mar. Quieres conocer el mar, vas al mar, pero tú quieres dedicarte, voy a conocer el agua del mar. Agarras una cubeta, un vaso, lo ves, lo analizas, es más, te lo llevas al laboratorio y quieres analizarlo y ves su composición, ves las sales, ves todo lo que tienen. Y podrías decir que sí, conoces a Dios, pero no conoces todo el océano. Nosotros vamos a intentar ir conociendo al Dios que se ha revelado en la Biblia, pero jamás en esta vida vamos a conocer a un Dios infinito con nuestra mente finita. ¿Sí? Entonces hay aguas muy profundas. El día de hoy, antes de continuar, quiero aclarar que más que conocer a Dios de manera teórica, es necesario recalcar que necesitamos más que eso. Dado que Dios es espíritu, ¿cómo necesitamos conocer a Dios? En el espíritu. ¿Sí? El alma solo conoce verdaderamente a Dios cuando se postra delante de Él, se rinde delante de Él, se humilla delante de Él, y es por medio del mismo espíritu que Él se nos da a conocer. Y ese mismo espíritu, ese es el que ha inspirado esto que tenemos aquí, su mismo espíritu. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema podríamos decir que son de esas aguas profundas. Vamos a hablar del decreto de Dios. Vamos a hablar de manera singular y plural, y ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿qué es esto? Vamos a ver muchos pasajes para ir entendiendo. Por cierto, voy a usar aquí la versión Reina Valera actualizada, 2015, como para ir comparando con la Reina Valera 60, pero al final de cuentas los estudiosos dicen que esta es muy buena versión, entonces voy a estar citando esta versión.
Entonces, para exponer esto, me he permitido dividir el tema en 4 puntos. El primero, el decreto de Dios y su propósito en la creación. Segundo punto, el decreto de Dios y el pecado. Tercer punto, el decreto de Dios y el hombre. Y el cuarto punto, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de esto. En la vida cristiana, cómo se debe ver esto. ¿Ok? Este es un tema profundo, como ya les he dicho, por tanto, miren, les ruego, no solo, bueno, en todas las prédicas, en todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, pero en este tema en especial, poner mucha atención, ya que si captamos algo, pero omitimos otra cosa de lo que se diga, podemos traer en la mente distorsiones y caer hasta en la herejía, porque ese es un tema sumamente profundo y que aún buenos nadadores se pueden llegar ahí a extraviar. Entonces es un tema importante, pero pongamos atención a este tema que es de suma importancia para la vida del creyente. Es un tema sumamente importante. Primer punto, el decreto de Dios y su propósito en la creación. Antes de definir lo que es el decreto de Dios, quisiera hablar acerca de la voluntad de Dios y la soberanía. En la práctica, la mayoría podemos aceptar, al menos superficialmente, que Dios es quien tiene el control de las cosas. Es decir, cualquiera de aquí puede aseverar, aún los que no conocen al Dios de la Biblia pueden asegurar que hay un Dios, o que se dicen ser creyentes pero que no conocen la Biblia, pueden decir que sí, Dios es soberano, pueden decir, Dios es soberano sobre todas las cosas, y pueden decir, pues sí, Él es soberano. Y lo dejan claro y lo dejamos claro cuando, por ejemplo, vamos a planear hacer algo y decimos, pues si Dios quiere, ¿no? No usamos eso y es parte de reconocer la sabiduría de Dios, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. O cuando sucede algo diciendo, pues gracias a Dios. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Eso puede denotar a lo mejor humildad, en reconocer que no eres tú quien en última instancia hace que las cosas sucedan, sino que Dios tiene el control de las cosas. Aunque sabemos que esto a veces lo decimos, algunos lo dicen solo por costumbre, porque así se acostumbraron, gracias a Dios, sí, si Dios quiere, pero a veces lo podemos decir con el entendimiento. Y aquí, como creyentes, podemos decir con certeza que Dios es soberano. Si tú preguntas a alguien que profesa la fe cristiana, sea de cualquier denominación, bueno, al menos que tenga una enseñanza bíblica, porque hay otras cosas por allá que se dicen iglesias, pero que tenga una enseñanza bíblica, les puedes preguntar, ¿Dios es soberano sobre todas las cosas? Te contestarían que sí, pero al aseverar eso hay implicaciones que pudiéramos no tomar en cuenta. Miren, Pablo en Romanos 9:19 hace una pregunta retórica y dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Es una pregunta que sabemos la respuesta, que él mismo a lo largo de lo que ha expuesto en Romanos 9, nadie ha resistido la voluntad de Dios. Salmo 135:6, el Señor ha hecho todo lo que ha querido, ¿dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los océanos. Bueno, con eso podemos aseverar que sí, la voluntad de Dios, ¿quién la puede detener? Nadie. Pero una pregunta, si yo desobedezco la voluntad de Dios revelada en su palabra, ¿estoy traspasando su voluntad? ¿Me expliqué? Es decir, si yo desobedezco la voluntad de Dios, vimos que no hay quien ¿qué? No hay quien se resista a su voluntad. Pero si yo desobedezco su voluntad, ¿me estoy saliendo del plan eterno de Dios o de su control? Vamos a aclarar estas dudas. ¿Por qué? Porque aquí puede parecer confuso esto, pero es necesario, miren, esta es la clave para entender todo lo demás. Debemos aquí definir de qué estamos hablando. Hay que hacer una precisión. Miren, el mismo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, dice,
porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, y da una serie de mandatos, de preceptos, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, diciendo, esta es la voluntad de Dios, lo que Él está diciendo, esa es la voluntad de Dios. ¿Se cumple siempre? No se cumple siempre, lo sabemos y lo vemos en la práctica. ¿Alguien ha resistido a hacer esto? Sí, vemos que muchos se resisten y muchos actúan en contra de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Ojo, entonces cualquier lector serio de la Biblia puede asegurar que Pablo no está hablando del mismo concepto que ¿quién ha resistido a su voluntad? Y esta es la voluntad de Dios. Está hablando de dos conceptos diferentes. Entonces, aquí podemos diferenciar para fines de estudio, ojo, para fines de estudio y entender en nuestra mente finita a un Dios infinito en su voluntad, debemos diferenciar en dos. No es que sean dos voluntades, es una sola voluntad, pero podemos diferenciar entre su voluntad, la primera, la que nadie puede resistir, y la que Dios hace lo que quiere con lo que es suyo, como su voluntad secreta o su decreto. Y es lo que vamos a ver hoy. Y la otra, la segunda, es su voluntad revelada en la palabra o sus preceptos, ¿sí? Sus mandamientos, lo que Dios quiere que hagas, te revela su voluntad. No sé si quedó claro eso. Dos, pero es una sola voluntad, recordemos, esto solamente para entender lo que vamos a ver el día de hoy, para estudiarlo. ¿Ok? Entonces la voluntad revelada es declarada en su palabra, en la Biblia, que dice que seamos santos como Él es santo. Muchas veces andamos preguntando o andamos contrariándonos, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Sed santo, como yo soy santo, dice el Señor. Que andemos en buenas obras, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que seamos obedientes, que oremos sin cesar, que prediquemos el Evangelio, esforzados y valientes, diligentes, entre otras. Esta es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero que lamentablemente para nosotros no siempre se cumple. De hecho, mejor dicho, constantemente la violamos. Su ley, sus preceptos, su voluntad revelada en la palabra. Bueno, pero nada más los que no son creyentes. No, también los cristianos. Y es aquí donde sí hay una diferencia. Decimos, ¿quién viola la voluntad revelada de Dios? Sus mandamientos. Hay una diferencia aquí, miren. A veces podemos escuchar, no, es que el cristiano obedece con rectitud, sí, busca obedecerlo. Miren, aquí hay una diferencia que debe de ser motivo de examinarnos. Uno se puede preguntar, ¿soy realmente cristiano? Puede llegar a alguna duda. Tienes que ir a su palabra y puedes ver que Él ha puesto un nuevo corazón. ¿Un nuevo corazón para qué? Para amar sus preceptos, su voluntad revelada. Para amar, ojo, no estoy diciendo que el que es cristiano no peca, no, porque si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, lo dice Juan. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el que es creyente ama sus preceptos. Porque podemos amar todo lo que está alrededor del cristianismo, todo el compañerismo y todo lo podemos amar, menos sus preceptos. Pero el Señor, cuando nos pone un nuevo corazón, ¿para qué nos los da? Para que amemos sus preceptos. Y por consecuencia, obremos. Perfectamente no, pero sí sinceramente, con un corazón nuevo, buscando ¿qué? La voluntad revelada del Señor. ¿Ok? Esa es la voluntad revelada. Ahora bien, pasemos al tema de hoy. Es acerca de esa voluntad secreta, pero vamos a llamarle el decreto de Dios. Es ahí donde está el decreto eterno de Dios. Y digo que es muy profundo este tema porque realmente cuando uno ve esto, llega a un punto donde como cuando los fusibles se queman, ¿no? Que hay una descarga de corriente y se cruzan los cables y pasa y ya no entiendes hasta dónde.
Ok, sí, es algo difícil aquí de poder entender y por eso he rogado a Dios para que me dé la claridad para poder explicar esto. Ok, el decreto de Dios, y realmente nosotros ese decreto no lo encontramos ¿hasta cuándo? Hasta que sucede, ¿sí? La Confesión de Fe Bautista de 1689 de Londres y la de Westminster la definen así en su primer enunciado. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ojo, vamos a aclarar esto, vamos a ir definiendo esto. Hemos hablado del decreto de Dios, sí, de manera singular, es decir, de como un decreto, y hemos hablado de los decretos porque podemos decir que son varios, pero convergen, se unen en una sombrilla, en un solo decreto, un plan eterno de Dios. Esto era algo que los reformadores creían, es algo que está claramente expresado en la Biblia, donde hay misterio, sí, pero el hecho de que yo no entienda algo en la Biblia no significa que sea falso. Hay un misterio, sí, pero eso no hace falso una enseñanza clara que vemos en la Biblia. Entonces vayamos a Isaías 46:9. Lo vamos a proyectar. Dice así: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Versículo 10. Ahí cuando dice yo soy Dios, yo soy el que soy, el soberano, el eterno. Versículo 10, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Es decir, ¿desde cuándo lo anuncia Dios? Desde el principio, desde la eternidad pasada. Él es el principio, no es que Él estaba en el principio, Él es el principio, desde la eternidad pasada, todo lo que va a suceder. Y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. ¿De quién es el plan? Es un solo plan, un solo decreto. Todo lo que Él hace, de hecho Él hace lo que quiere con lo que es suyo. ¿Y qué es suyo? Aquí algunos pueden estar así como que, pero ¿cómo? ¿Dios? Y vamos a ir adentrarnos a más pasajes. Al final de cuentas es la Biblia, hermanos, es la Biblia y su palabra. Y dice el versículo 11, yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Él lo ha planeado, Él hará que suceda. Vemos aquí que el Dios Trino, de donde emana todo, Él ha dicho algo, Él habló y todo fue creado. Él ha dicho algo y va a suceder, porque ¿quién podrá detener su mano? Nadie. Él es soberano. Entonces, aquí es donde algunos enseñan, porque no quieren aceptar esto, que es Dios viendo en el futuro, un preconocimiento, una presciencia, que toma un telescopio del tiempo y ve lo que va a suceder, entonces regresa y ahí es que, pues va a pasar esto, entonces yo voy a hacer mi plan. Pero hermanos, ese no sería el plan de Dios, entonces sería el plan de la persona que Él vio y Dios solamente estaría haciendo como una bitácora, como un récord de lo que va a suceder. No, Él ha decretado lo que va a suceder, porque si decimos eso, entonces no es el plan de Dios. Eso no es un decreto. Eso es solo una bitácora de registro. Como vio que iba a pasar, entonces Él solo anuncia lo que otros decidieron. Y no es así. Vemos a un Dios todopoderoso en la Biblia. Isaías 14:24. Veamos qué dice el profeta Isaías en el juicio contra los asirios. El Señor de los ejércitos juró, hizo este juramento, Él ha prometido, ha puesto su nombre de entredicho. Dios mismo ha puesto su nombre y Él ha prometido: todo se hará como lo he pensado, todo se confirmará tal como lo he decidido. Vemos un curso de acción. Todo va a suceder tal como Él lo planeó, como Él lo ha determinado. Todo se confirmará tal y como lo he decidido, dice.
Dos tiempos. Aquí creo que vienen en pasado los dos. Todo será confirmado como lo he determinado. Vemos que es en pasado. Aquí en esta versión, de hecho, viene que se va a confirmar lo que Él ya ha determinado. Es decir, el Señor de los ejércitos, en el versículo 27, el Señor de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién podrá impedirlo? Él ha extendido su mano y ¿quién la hará retroceder? Su mano poderosa. Efesios 1:9, para ahora sí adentrarnos más al tema, para cerrar con estos tres pasajes, dice así. Quiero leer desde el versículo 9 para ver de qué estamos hablando cuando Él dice que Él, conforme al designio de su voluntad, hizo todas las cosas. Quiero retroceder al versículo 9. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza. ¿Qué cosas? Todas las cosas. ¿Pero de qué cosas está hablando? Lo dice adelante. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, que son todas las cosas. Versículo 11. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito. Me detengo en esta palabra. No vamos a ahondar hoy en el tema de la predestinación para salvación. Es un tema muy extenso que se necesitarían varios temas para poder explicar este solo punto. Predestinación para salvación. ¿Es parte del decreto? Sí, es parte del decreto. Pero hoy vamos a ver de manera general los decretos generales, no los decretos acerca de la predestinación, sino acerca de los decretos generales. Dice, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios. Él realiza todas las cosas. Y dijimos que ¿qué eran todas las cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todas las cosas. En el original, ¿qué quiere decir? Todas las cosas. ¿Ok? Para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Primero vemos que todas las cosas suceden según el decreto de Dios. Y aquí, en segundo, vemos el propósito. ¿Cuál es el propósito? Su propia gloria. No perdamos esto de vista. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hace todas las cosas? Su propia gloria. Dice, para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el decreto de Dios abarca estas cosas. Pero ¿ustedes creen que el decreto de Dios abarque las cosas sin importancia? Mateo 10:29. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre, de su Padre. ¿Cómo dice aquí? De vuestro Padre. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. ¿Qué pudiera parecer para nosotros lo más insignificante? Pues a lo mejor el cabello, los pajaritos. Aún eso no sucede si Dios no ha determinado que suceda. ¿Vamos bien? Es la palabra, hermanos. El profeta Jeremías dice en Lamentaciones, para entrar a una pregunta que puede estar surgiendo y que surgió en mí. Ok, Dios tiene el control de todas las cosas, hasta de los pequeños detalles, hasta un pajarito, hasta un cabello. ¿Y qué hay del mal? ¿Qué hay de la maldad? ¿Dios está en control de eso? Dice Lamentaciones 3:37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿Quién es el que hace algo y sucede si no lo ha decretado Dios? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Ojo aquí. Tenemos que poner mucha atención en esto, en lo que dice sí, pero también en lo que no dice. ¿Qué no dice? Y eso nos lleva al punto número 2. ¿Qué no dice aquí? Porque nosotros no podemos salir de aquí con una idea errónea acerca de la relación que hay entre Dios y el pecado. Punto número 2, entonces, de este tema, el decreto de Dios y el pecado. Primera pregunta, ¿Dios es libre? Amén, todos, ¿no? Definiendo la libertad como la capacidad para hacer las cosas sin una presión externa, conforme a su propia naturaleza.
Cuando Dios dicta sus decretos, sus determinaciones no se vieron influidas por nada ni nadie, nadie le dio consejo. Veamos qué dice Isaías 40:13. ¿Quién ha escudriñado al Espíritu del Señor? ¿Y quién ha sido su consejero? Y le ha enseñado. ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender o lo guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? ¿Quién acaso puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede influenciarlo para que tome decisiones? Él es libre y nunca ha tenido un pensamiento incompleto. Por lo tanto, él no tiene consejeros o personas que puedan influenciarle para mejorar sus ideas. Por lo cual podemos decir que su libertad es en base a quién es Dios en sí mismo. Y es el libre en base a quién es Dios en sí mismo. ¿Quién es Dios en sí mismo? Él es soberano sobre todo y hace todo conforme al beneplácito de su voluntad. Él es eterno y su consejo es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, porque en Él no hay tiempo. Él es el principio y el fin. Él no estaba en el principio, no. Él es el principio y Él es el fin. Y su consejo es eterno y permanecerá. Dice Proverbista en capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Él es inmutable, es decir, no cambia, por lo cual el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Él es amor, tanto que decretó enviar a su propio Hijo para salvar a su pueblo. Él es justo porque Él es el que habla lo que es justo y declara lo que es recto. Él es santo, santo, santo. Por consiguiente, por consecuencia, Él es libre, sí. Pero dado que Él es santo, 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 podemos decir que Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Y no es porque hay algo impidiéndoselo o porque hay alguien deteniendo su mano para que no lo haga o que lo pueda cuestionar y decirle, ¿qué haces? No, sino porque Él es santo y no tiene ninguna comunión con el pecado. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. O Santiago 1:13, perdón. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Ojo. Entonces, Dios es soberano, sí. Dios ha decretado, sí. Dios está en el control de todo, sí. Pero Él no es autor del pecado. Y es aquí donde se empiezan a fundir los cables. Ok, Dios no es autor del pecado, pero Él ha permitido y lo ha orquestado todo para su propia gloria. Entonces vamos a definir el decreto de Dios nuevamente, con esto que hemos dicho. Son las cosas que Él ha dispuesto, los propósitos declarados de Dios desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado, ha orquestado desde siempre todo cuanto va a ocurrir. Los pequeños detalles, sí, los pequeños detalles, los grandes detalles, sí, la historia de redención, sí, todo lo ha decretado, ya sea eficazmente, es decir, directamente para que ocurra, o permitiéndolo, sin ser autor del pecado. Todo esto para su propia gloria. Dicho esto, también sería erróneo pensar que Dios encuentra placer en el mal. Dice Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto nos lleva al punto número 3. Aquí hay una tensión muy fuerte entre, ok, Dios decreta, pero Él permite, pero ¿cómo? Aún eso que permite está dentro del decreto de Dios. Aquí hay una tensión teológica. ¿El hombre es responsable entonces? Sí. ¿Pero Dios decreta? Sí. Un misterio, pero vamos a tratar de explicar o acercarnos a una explicación a esto conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, para empezar, ¿Dios es libre? Sí. ¿El hombre es libre? Ok, depende a qué nos referimos con libre albedrío y depende a qué nos referimos en que el hombre es libre. Vamos a poner un ejemplo. ¿Un hombre en la cárcel puede ser libre?
Depende a qué nos referimos, ¿sí o no? Físicamente, hasta físicamente puede estar el hombre. Miren, el hombre que está en la cárcel puede rascarse, puede levantar el brazo, puede dar vueltas en su celda. Es una libertad limitada. Puede pensar lo que él quiera pensar, ¿sí o no? Entonces, depende a qué nos referimos con libertad. Definimos la libertad como aquella acción realizada conforme a la naturaleza. Lo definimos conforme a la naturaleza de Dios. Dado que Él es santo, Él no puede ser autor del pecado. Pero aquí, entonces, dado a la naturaleza del hombre, sin ninguna presión externa, es decir, sin que nadie le obligue a hacer algo. A Dios nadie lo puede presionar, nadie le aconsejó, nadie puede forzarlo, ni nadie puede detener su mano. Pero nosotros, fíjense que aún hay presiones externas para poder decidir. Como que, ¿qué va a decir el de aquel lado? ¿No? Eso me está influenciando para poder decidir. O qué va a decir la sociedad, o qué va a decir, o los gobernantes, o mi esposa me puede estar presionando para que yo tome una decisión. Presiones externas aún. Aún a eso está limitado, ¿a qué? A nuestra propia naturaleza. Esa libertad está limitada a quienes somos, nuestra propia naturaleza, una naturaleza pecaminosa. Y ya se ha estudiado esto en las células, se ha estudiado también en la escuela dominical acerca de los únicos dos tipos de naturaleza que vemos en la Biblia del hombre. Una, muerta, sin vida, una naturaleza sin vida espiritualmente, y otra naturaleza que es una nueva naturaleza que es en vida, que es vida en Cristo Jesús. Solo hay dos naturalezas. Entonces vemos que realmente el único ser verdaderamente libre, ¿quién es? Dios. El único ser verdaderamente libre es Dios. Le pese aunque nos pese. Y que el hombre sí es libre, sí, porque no es un títere. No estamos hablando aquí que es un títere, no. Aunque realmente no es tan libre como dice ser. ¿Vemos? No es tan libre como dice ser, pero no es un títere, sino que él es libre conforme a su propia naturaleza. Y tiene la libertad suficiente, una libertad suficiente ¿para qué? Para ser responsable de sus actos. Tiene la libertad suficiente para ser responsable de sus actos. El hombre no es forzado por Dios para pecar, porque Dios no es autor del pecado y Dios no está tratándolo como títere, pero aún esa libertad pecaminosa no escapa de la soberanía de Dios ni de su decreto eterno, y la usa para su propio propósito, para su propia gloria. Aún las maldades son permitidas por Dios y Dios ha decidido que así sucedan, porque nada escapa. Si no escapa un cabello, un pajarito, nada escapa de la voluntad soberana de Dios. Veamos dos ejemplos claros en la Biblia. ¿Conocen la historia de José? Bueno, de sus hermanos, ¿qué hicieron? Estaban enojados con él, ¿sí? Querían deshacerse de él porque lo veían así como que este es bicho raro y este es se cree muy acá. Vamos a deshacernos de él. ¿Qué hacen? Lo quieren ocultar, se quieren deshacer de él, pero no, mejor saquemos provecho, lo vamos a vender, y lo venden. Se lo llevan. Después de algunos años, pasando hambre, llegan esos hermanos, se encuentran con José, ellos arrepentidos. José les dice en Génesis 5:20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida un pueblo numeroso. Hay un consejo eterno que nosotros no conocemos, aún permitiendo Dios esa maldad, porque tiene un propósito más grande que nuestro propósito, su propia gloria. Es importante que no perdamos el punto de vista que todo lo que sucede no se trata de mí, se trata de Él. Y Él lo ha permitido porque Él es más sabio que yo. Y Él ve más allá de lo que yo no veo ni pasando mis narices. Entonces es importante que tengamos esto en claro. Vemos que los hermanos de José hicieron el mal, sí, lo maltrataron, sí, pecaron contra él, sí, y son responsables y culpables.
pero eso Dios lo ocupó para mantener con vida a su pueblo, un pueblo numeroso. Ya vimos que ni un pajarito cae si Dios no lo permite, pero ahora veamos el suceso más grande de la historia de la humanidad. ¿Cuál es? El suceso más grande de la historia de la humanidad. Ok, vayámonos a la crucifixión. La crucifixión de Jesucristo. Está Pedro, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice el versículo 22. Hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes. Como ustedes mismos saben, y aquí está lo interesante en el versículo 3, en un solo versículo podemos ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. A este que fue entregado por el predeterminado consejo, ¿cómo viene aquí? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes, a ver. ¿Quién lo entregó? ¿Quién orquestó todo? Dios. Pero ellos son responsables. Ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. Vemos la responsabilidad del hombre. Ellos actuaron conforme al propósito eterno de Dios. Dios no los obligó y les puso la misma naturaleza pecaminosa. Hermanos, nuestra libertad depende de quiénes somos, nuestra naturaleza. Por eso es que aquí muchos chocan. No, es que yo soy libre. Si estás muerto espiritualmente, dice la Escritura, que no hay quien busque a Dios. No puedes. ¿Qué necesitas? La obra de Dios para que tu corazón palpite realmente cuando veas el Evangelio de Jesucristo. Luego el mismo Pedro y Juan, vean en el capítulo 4 dice, luego mismo Pedro y Juan estaban orando. ¿A quién oran? Al Padre. Porque verdaderamente, tanto Herodes, 1, como Poncio Pilato, 2, con los gentiles, 3, y el pueblo de Israel, 4. Vemos 4 que está ahí citando. Ellos se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano, la mano de Dios, y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. ¿Quién lo había determinado? Dios lo había determinado. Pero aquí, ¿quiénes son los responsables de haber crucificado a Jesús? ¿Quiénes son culpables? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. Esos pasajes son duros, pueden parecer duros y algunos que traemos otra enseñanza puede estar chocando con nosotros, pero Dios aquí orquestando el mal y nada sucede sin que Dios no haya determinado que va a suceder. El hombre es libre y responsable de sus actos, sí, pero Dios es quien ha decretado todo. Miren, aquí Pablo, lo leyó Lalo. Pablo al ver la mente, al querer entender la mente de Dios, dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Al conocer acerca del decreto de Dios, no nos queda más que postrarnos en humildad delante de Dios y ver lo pequeños que somos delante de Dios, ante un Dios infinito, y que de él y por él y para él son todas las cosas. Vamos a entrar para ir aterrizándolo en la práctica, algunas aplicaciones o algunas a no caer en un extremo en esta tensión. ¿Por qué? Miren, lamentablemente muchos no han podido equilibrar esto. No han podido equilibrar. Dios es soberano, Dios ha decretado, sí. El hombre es responsable, sí, las dos cosas. De hecho,
surge una enseñanza errónea. Se le conoce como fatalismo. De esto que estamos hablando surge una enseñanza errónea que se le conoce como fatalismo, que dice que Dios ha determinado todo y el hombre no tiene participación, es decir, no toma en cuenta la responsabilidad humana. Pero no es así lo que vemos en la Biblia. Los musulmanes, de hecho, creen este tipo de, bueno, al menos la mayoría de musulmanes creen este tipo de enseñanza, el fatalismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues si Dios ha determinado que yo cruzando esta calle, sea en verde, sea en rojo, me atropellen, me van a atropellar, entonces yo me paso. Ese es un ejemplo de fatalista. ¿Qué es lo que debe hacer alguien que ha entendido esto? Tú eres responsable de tus actos, es decir, tú tienes que fijarte, aunque Dios, sí, aunque pases en verde, si Dios ha determinado que te van a atropellar, pero tu responsabilidad es fijarte. ¿Sí me explico? Si vamos aterrizando bien esto, para que no quede así al aire. Entonces, miren, me atrevo a decir que muchos de nosotros, a causa del pecado, ya sea de la pereza o de la negligencia, a veces podemos sacar razonamientos fatalistas, como que, pues no voy a buscar trabajo, porque si Dios quiere dar trabajo, aún así va a llegar, ¿no? Y podríamos decir, al final de cuentas sí, pero no, uno no puede estar buscando eso. O, mi matrimonio va a prosperar si Dios así lo decide, si Dios así lo ha decretado. Miren, y si es cierto, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscar trabajo y esforzarte siendo un buen marido y siendo una buena esposa. Pero Dios va a prosperar en su providencia y en su soberanía y te va a dar el trabajo cuando Dios te tenga que dar el trabajo. Al final de cuentas no va a depender de ti, pero tú tienes que ser responsable con lo que a ti te toca. Ojo, para que no caigamos en estas posturas, Dios ya ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo, entonces no pasa nada. No, sí pasa, porque a ti te ha mandado y vamos a ver su voluntad revelada. Entonces, no nos perdamos. Yo no tengo que estar buscando cuál es su decreto secreto, sino que tengo que ser responsable con lo que Dios ha revelado en su palabra. Yo tengo que estar buscando trabajo, tengo que estar siendo esforzado y diligente mientras descanso en la soberanía de Dios. No afanado por algo que no depende al final de cuentas de mí, sino de Dios. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Dios nos manda en su palabra a orar sin cesar, que haya una intimidad con Él, no para torcerle la mano y para que cumpla lo que yo quiero, no, sino para expresarle nuestras necesidades que Él ya conoce, y porque confiamos en que Él es nuestro sustentador y porque así le glorificamos, porque así nos manda su palabra. Y nos ha mandado a predicar el evangelio. Y alguien puede decir, bueno, pero Él ya lo ha decretado todo, Él ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, Él ya ha elegido. Sí, su consejo es inmutable. Él lo ha determinado todo. Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, lo dice Efesios 1:4. Pero nosotros no conocemos su voluntad secreta. Nosotros no conocemos su decreto eterno. ¿Qué quiero decir con esto? No sabemos quién es escogido y quién no. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Debemos predicar, porque así Dios lo ha revelado en su palabra. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha revelado y así nos ha mandado que prediquemos el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura. Sí, ya Él también ha determinado el instrumento para cumplir su decreto. ¿Cuál es ese instrumento? La predicación del evangelio. Porque es el evangelio el poder de Dios para salvar a todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿nosotros qué debemos de predicar? El evangelio. Pues, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces,
Nosotros tenemos que seguir la voluntad revelada del Señor. ¿Revelada dónde? En la Biblia. Y descansar que el Señor va a cumplir todos y cada uno de sus decretos. Porque las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? Al Señor nuestro Dios, pero las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, muchas veces andamos buscando los secretos de Dios, a ver qué depara. Es más, vamos hasta con adivinas para ver qué nos depara el futuro. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas, esas sí son para nosotros. Andamos buscando profecía para allá, para que nos digan, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar acá? Pero Él se ha revelado a través de su palabra, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, buscar su voluntad, hacer su voluntad revelada. Pero también, déjenme decirles, está el otro extremo. De hecho es más común, y en la actualidad existe una distorsión de quién es Dios. El Dios que se ha revelado en la Biblia. Y que esto para los reformadores, esto es algo tan fundamental, pero que para el hombre del siglo XXI, de esta época, para las iglesias, hermanos, para las iglesias de esta época, es algo tan raro que normalmente sostienen la frase: si el hombre quiere en su libre albedrío y si el diablo lo deja. Hasta allá, y en la práctica lo vamos a ver. Buscan hasta arrebatarle al diablo. Arrebátale. Hermanos, nuestra vida no depende del diablo, depende del que está sobre él, que es soberano sobre toda su creación. Nuestra vida depende de Dios, no andamos buscando arrebatando. ¿Qué le vamos a arrebatar? Si tenemos a un Padre Celestial que es sobre todo y hace todo sobre su creación, y Él es soberano sobre todo, sobre el diablo y sobre todo. Entonces nosotros tenemos que ir a Él, pero este tipo de enseñanza permea eso. Pues es que como Dios no es tan soberano, tengo que estar luchando, tengo que estarle arrebatando. Sí, tú vas a hacer lo que tienes que hacer, que es siendo responsable, cuidándote, porque Él anda como león rugiente. Sí, tú tienes que ser diligente, buscando su voluntad revelada. Pero dependiendo, ¿de quién dependemos? De nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y un concepto erróneo de libertad que surge también, donde la persona puede actuar o decidir no teniendo en cuenta la naturaleza de su ser, negando así la soberanía de Dios sobre ellos, diciendo: es el hombre el que hace la diferencia y tiene decisión sobre el decreto eterno de Dios. Miren, tanto se ha ido ido avanzando acerca del decisionismo, de que el hombre tiene la decisión y que él tiene poder para cambiar las cosas. Tanto se ha ido avanzando y permeando, aún en las iglesias, que llega el punto hasta que el hombre hace sus propios decretos. Ya no es el decreto eterno de Dios, sino el hombre decreta y hace su decreto. Y él declara y eso se tiene que hacer, decretando y declarando. ¿Por qué? ¿Quiénes somos, hermanos? Nosotros creemos que podemos torcerle la mano a Dios para que cumpla lo que yo quiero, decretando eso o declarando eso. ¿Quiénes somos? Aún Nabucodonosor tenía un mejor entendimiento de esto. Daniel 4:34. Pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga: ¿qué haces? Mis hermanos, Él es el Rey soberano. Dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que ha querido. Él es nuestro Rey soberano.
que esto que se está mencionando aquí no quede meramente como conocimiento. Miren, hermanos, a los que están en Cristo, a los que han ido en arrepentimiento genuino a Jesucristo y han creído en Él como Señor y Salvador de sus vidas, a quienes les ha salvado de la condenación eterna, esta enseñanza debe generar en nosotros mayor humildad porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? Que nos ayude esto a ver su soberanía y providencia, que es lo que nos ha preservado. Que el conocer de Dios lo ha decretado nos ayude a ser más diligentes, sabiendo que todo lo que hacemos para la gloria de Dios en la obra, todo eso es Dios mismo usándonos, Dios mismo usando barro, vasos de barro, vasijas de barro y obrando en nosotros para su propia gloria. Y que conocer que Dios ya ha decretado su plan nos dé abundante consuelo. Sí, nos dé abundante consuelo en momentos de tribulación, momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos de pérdida, porque ahora podemos ver con mejor claridad, descansando en que Dios es soberano y que Él lo ha decretado todo. Podemos ver que Dios hace todas las cosas y que ayuden a bien, aunque nosotros no lo entendamos, que ayuden a bien todas las cosas a los que le aman. Sí podemos ver la dimensión de que tenemos un Dios que es sobre todas las cosas, porque todas las cosas que suceden están dentro del plan eterno de Dios y obran para su propósito. Para su propósito. No todas las cosas obran para mi propósito, sino para el de Él. Porque Él ha decretado todas las cosas desde la eternidad pasada. No existe la suerte, que haya sucedido algo accidentalmente o que haya sucedido. De hecho, el proverbista dice en el capítulo 16, dice: las suertes se echan en el regazo, es decir, los dados se echan en el regazo aquí, pero al Señor pertenece la decisión. Al Señor pertenece la decisión, hermanos, y que conocer el decreto de Dios nos dé más motivos para tener mayor gratitud a nuestro Dios por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado, porque es Dios quien te lo ha dado, mucho o poco. Él soberanamente y en su providencia nos lo ha dado. Que crezca nuestra gratitud por quienes somos en Cristo, pues en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Que cada día recordemos quién es el Dios en el que creemos, que cada día recordemos quién es el Dios que nos ha rescatado, que cada día confiemos más y más para que esto sea motivo de alabanza, de reverencia, de admiración a nuestro Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Que cada día crezca más nuestro amor al admirarnos más de quién es el Dios de nosotros y de todo el mundo. Y amigo, que aún no has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y no has creído en Él como el verdadero dador de vida, y que has visto en tu corazón que realmente no amas la voluntad revelada del Rey soberano, a ti que aún crees que en tu propia justicia te vas a presentar bien delante de Dios, te digo que tenemos un Rey soberano, un Dios soberano, y que Él ha establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Amigo, Dios no te ha mandado a que primero averigües el consejo eterno, a ver si seré uno de los elegidos, estaré yo en el decreto eterno de Dios para salvación. Dios no te ha mandado, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas pertenecen a nosotros. Y Dios se ha revelado a sí mismo como amor y como misericordioso, tanto que envió a su Hijo, pero también se ha revelado como santo y justo, y que no dará por inocente al culpable. Y Dios también ha revelado claramente en su palabra que sin Cristo estamos muertos
espiritualmente y estamos condenados a una vida eterna separada de Dios, un castigo eterno. Sin Cristo somos por naturaleza hijos de ira, lo dice Efesios capítulo 2, que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno y se merece un castigo, un pago, la muerte, sí, la condenación eterna. Romanos 6:23. Pero también Dios ha revelado claramente en su palabra que es Jesucristo el sustituto de todo aquel que quiere venir delante de Dios. Jesús es el único que te puede salvar. Jesucristo. Él es el que vivió esa vida perfecta que ninguno de nosotros pudimos vivir. Él es el único. Él es el que murió una muerte que nosotros merecíamos en esa cruz del Calvario. Él es el único en el que hay vida. Y Él ha pagado esa deuda, una deuda impagable ante un Dios santo, santo, santo. Y Él revela en su palabra que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado y hace un llamado a toda persona. Y dice Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, Él se ha revelado en su palabra que para poder reconocer verdaderamente, si quieres reconocer que verdaderamente Él es soberano, cualquiera puede decir que Él es soberano. Pero ¿quieres reconocer verdaderamente que Él es soberano y no solo con la boca o no solo superficialmente? ¿Quieres reconocerlo? Necesitas ir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe y reconocerle como el Señor de tu vida, el que gobierna tu vida y como tu Salvador. Amigo, aún, si te resistes, si se dices, no, yo no necesito de ese Jesús, aún si no lo haces, y si aún quieres gobernar tu propia vida y vivir para tu propia gloria, nuestro Dios sigue siendo soberano. Nuestro Dios sigue siendo soberano sobre toda su creación, incluyéndote a ti. Pero Él te hace el llamado para que tengas verdaderamente vida. Te hace ese llamado para que tengas verdaderamente vida y que puedas gozar de su soberanía para la alabanza de la gloria de su nombre. Vamos a orar, hermano.